Excelente, gracias. El objetivo de la sesión de hoy es que les dé un breve recorrido por el mundo de los datos y de la analítica. En Algoritia nos especializamos precisamente en dos temas, entonces por ahí estaré metiendo algunos ejemplos reales de cómo vivimos algunos de estos temas desde Algoritia, pero la idea de esta presentación es que sea un recorrido por la utilización de los datos, que será la sección 1, que llamo el poder de un ecosistema de datos, donde veremos a los datos en acción. Y los veremos en acción no solo desde el mundo empresarial, lo veremos también en otras situaciones muy distintas para redondear cómo los datos realmente pueden generar la manera en la que se toman decisiones o se hacen cosas en el mundo. Habiendo definido o discutido el poder de los datos, pasaremos entonces a una foto de cómo están los datos hoy, dónde se generan, cómo viven, cuántos hay, cómo se usan o si no se usan, para tener esta foto de el universo de datos disponibles. Luego pasaremos a la parte 3 que llamo fundamentos básicos. Esto es una una sección un poco más teórica, pero la idea es que cualquier empresa o empresario debe de conocer estos conceptos si piensa en no necesariamente una transformación hacia una operación data-driven, pero si piensa utilizar datos para tomar mejores decisiones, ¿cuáles son esos conceptos básicos que debe de tener en cuenta para facilitar esta transición hacia un mundo de datos, hacia la toma de decisiones inteligente basada en datos, perdón. Y por último, cerraremos con la sección de errores comunes. ¿Dónde han fallado algunas de estas integraciones o adopciones de estrategias basadas en datos, proyectos basados en datos? Que mucho de ello que me ha tocado ver a mí en mi experiencia en consultoría, en mi experiencia ahora como director ejecutivo de una empresa de datos y de analítica. Entonces pasamos a la primera sección. Les comentaba que hubo dos instancias, ambas en 2016, en las cuales escenarios que parecían muy improbables, al menos de inicio, se convirtieron en la realidad de una situación, que fue el caso de la elección de Donald Trump y el caso de la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea, el Brexit. Ambos situaciones partían de de un escenario bastante improbable. Trump ya había intentado ser candidato en años previos y no con mucho éxito. Y al inicio de su trayectoria o de su campaña de elección, no era el candidato favorito. Lo mismo Brexit tenía claros indicios de por qué el Brexit, perdón, participar en la Unión Europea había beneficios económicos para el Reino Unido. Y la propuesta inicial del Brexit parecía algo lejano, parecía algo radical. Y sin embargo, ambos fueron los escenarios ganadores. Y detrás de este proceso de transformar la opinión pública, pues los datos, la analítica y el uso de ellos tuvieron un rol fundamental. En particular, estamos hablando de Cambridge Analytica y de Facebook. ¿Qué hay detrás de utilizar datos para targetear mejor a una audiencia? En específico, aquí en estos casos, Facebook recopilaba información que permitía perfilar a la gente, pues respondiendo cuestionarios a través de tu experiencia de uso. Toda interacción con Facebook genera pedacitos de información que hablan sobre quién es la persona. Cambridge Analytica fue una de las empresas que, de manera hábil, por decirlo de alguna forma, fue capaz de extraer mucha de esta información y ayudar a las campañas, por ejemplo, de Donald Trump a perfilar muy bien quiénes son esas personas que claramente podrían votar por Donald Trump, quiénes son las que claramente no y nunca lo vamos a convencer, y quiénes son esas personas que se encuentran en la mitad del espectro, que son posibles personas que puedo convertir hacia mi decisión electoral. Lo que sucede detrás de una plataforma como Facebook es que te permite hacer tiros de precisión en términos de publicidad. Si yo sé que Diego es una persona que es muy propenso a votar por Donald Trump, voy a enseñarle cosas en las que
muestre enaltecido a Donald Trump, donde se vea como un escenario seguro que Donald Trump va a ganar, donde trate de llamar a ese sentimiento que ya sé que Diego tiene de entrada o que supongo que Diego tiene de entrada por todo lo que me ha compartido a través de su perfil de red. Si yo sé que Diego es una persona que probablemente nunca voy a convencer de que vote por Trump, voy a evitar tocar a Diego dentro de Facebook, porque va a ser dinero que probablemente va a ser mal invertido. Y aquellos que están en la mitad del espectro, voy a identificar cuáles son esas causas que realmente le mueven para tratar de jalar a Diego hacia votar por Trump. Y aquí es donde vienen estos temas un poco más controversiales, como temas de migración, como temas de la frontera, como temas de uso de los derechos para utilizar armas, los gun rights en Estados Unidos, temas que son un poco más polarizables. Mismo caso que sucede en Reino Unido, donde aquellos que están en el punto de convencimiento, si yo sé cuáles son sus patrones de actividad en redes sociales, eso es un mar de información que me permite identificar a quién debo de dirigir la publicidad para convencerlos de que voten en contra o a favor del Brexit. Y en estas mismas personas, en este mismo espectro, los temas más controversiales suelen ser los que polarizan las decisiones y los que tratan de traer gente. En este caso, mucho detrás de, nuevamente, migración, la aceptación de Turquía a la comunidad europea. Eh, Esos son el tipo de triggers que genera que la gente tome una postura radical o una postura extrema, que es lo que necesitan en las votaciones. Entonces, lo que vive detrás de todo esto es que toda esa interacción que nosotros tenemos en redes sociales, en este caso con Facebook, genera un blueprint de quién es cada persona en el mundo digital. Y toda esta información utilizada de la manera, digamos, más audaz, te permite tomar decisiones de cómo contactar a la gente para influir en un proceso electoral o en una decisión, en este caso también una votación. Y este es solo un ejemplo de escenarios que eran muy improbables, pero que utilizando la información correctamente, ambos, tanto el Brexit como Trump, fueron capaces de darle la vuelta a la opinión pública y gastando considerablemente menos presupuesto que muchos de sus rivales. Gastando en publicidad online es mucho más barato que ir a hacer meetings, a hacer campañas, a volar, a pagar publicitarios en las calles, a hacer comerciales. Y eso es lo que empieza a transformar la manera en la que la democracia del siglo XXI está tomando forma. Incluso en el Reino Unido se hablaba mucho de que las reglas donde se limita el presupuesto para una campaña o para una elección, pues no conviven con lo que se gasta en redes sociales, que es un poco de una caja negra. Facebook no tiene por qué compartir cuánto dinero le han pagado empresas para publicidad y empieza entonces la data y la analítica a hacer este universo de posibilidades que antes no estaban a la mano de las elecciones y las votaciones. Si vamos a otro ejemplo, Estados Unidos ha tenido en los últimos años un problema con la utilización de sus transportes escolares. En Estados Unidos es muy común que los chicos todos utilicen transportes escolares, esos transportes amarillos que todos conocemos, y ha habido una escasez en choferes de autobuses. Y esto no solo en un estado, desde Alaska hasta Boston, ¿no? Es un problema común. Y la ciudad de Boston lo que hizo fue implementar un algoritmo, que es prácticamente lo que hacemos en Algoritia, que le permitiera a su sistema de transporte escolar optimizar las rutas de cómo se mueven los autobuses, de cómo van subiendo niños a los camiones y cómo los van entregando a las escuelas. Y algo tan, digamos, entre comillas, sencillo como optimizar la ruta de un autobús fue un éxito rotundo en Boston. Redujeron aquellas rutas que no generaban ningún beneficio en términos de impacto, factibilidad y costo. Eh, Redujeron el número de autobuses en circulación, lo cual también tiene beneficios en términos de emisiones de gases contaminantes. Y al final pudieron hacer un sistema mucho más efectivo, tomando puntos como dónde viven los niños, cuáles son las escuelas a las que están registrados y cuáles son las rutas óptimas que un programa tan sencillo como Google Maps
debería de trazarme basando en esos criterios. Y este fue un programa que habrá durado creo que un par de meses implementar y llevó en ahorros anuales de $5 millones. El poder de cómo utilizar la información tiene impactos tangibles muy claros. Incluso inspirado un poco en este ejemplo, en Algoritia, hicimos un ejercicio muy similar. En Algoritia, siendo parte de Grupo Salinas, Banco Azteca es uno de nuestros principales clientes. Y en Banco Azteca, pues ustedes conocen el modelo de negocio. Hay préstamos con pagos semanales, con pagos quincenales, son préstamos con pagos chiquitos, pero muy recurrentes. Y cuando una persona se retrasa en los pagos de su plan, hay gestores que tienen que ir a visitarlos y ver cómo están y revisar la salud financiera de cada una de las personas y cobrarles la cobranza de algunos de sus intereses. Haciendo un modelo muy similar en principio, donde se optimiza la ruta que cada gestor debe de seguir para maximizar el número de personas que puede visitar en un día, logramos beneficios que en nivel porcentual suenan muy pequeños, pero identificando quiénes son las personas que hay que visitar, quiénes son los gestores en el pool de gestores que van a visitar las personas y cuáles son las rutas que podemos diseñarles a ellos, incrementamos la efectividad de visitas en un 4%. Y 4% suena poquito, pero el tamaño o la escala de una operación como la de Banco Azteca, esto se tradujo en 800 millones de pesos anuales de intereses adicionales cobrados que antes no se hubieran cobrado. Y al final, a lo que va detrás de esto es que utilizando técnicas sencillas con la información que ya está disponible, se pueden hacer cambios operativos de mucha profundidad que permiten tomar decisiones distintas. Otro ejemplo es el caso de John Deere, y con este será mi último ejemplo. John Deere no es una compañía de datos, es una compañía que hace temas de manufactura, estos tractores específicos para la agricultura principalmente. Ellos fueron los primeros en invertir en gasolina y en tecnologías de GPS, y ahora ellos venden data para los agricultores también. Lo hacen porque sus máquinas recopilan esa información y lo venden a través de drones, drones que son capaces de recorrer los pastizales, de recorrer sus plantíos, identificar dónde hay pedacitos de parcelas que están en buen estado, en mal estado, y los drones tienen estas cámaras que les permiten identificar dónde hay plaga. Con la plaga, John Deere es capaz de identificar cuál es lo que está afectando tu plantío y cuál sería la solución correcta, de tal forma que ayuda a que las empresas agricultoras pues tengan mayor eficiencia en su producción. Porque además el ataque de las plagas debe ser muy preciso, muy localizado, y no todas las pesticidas ayudan al mismo tipo, a combatir el mismo tipo de plaga. Entonces John Deere se ha vuelto un experto en temas de control de plaga a través de utilizar los datos que ya estaban recopilando de una u otra forma sus máquinas y robusteciendo eso con drones que le permitieran identificar de manera visual dónde están aquellas áreas impactadas. Entonces, John Deere hizo un pivote por completo hacia un modelo utilizando inteligencia artificial y vende maquinaria que puede atacar ahora plagas con mucha precisión. Utiliza datos históricos del tipo de planta, de la zona, utiliza vehículos autónomos que pueden empezar a esparcir pesticidas y recomiendan cuáles son los cultivos más eficientes, dada la época del año, dada el terreno específico en el que está, dadas las condiciones climáticas de la zona. Entonces, los datos pueden ser utilizados de formas muy distintas. Eficiencia operativa, cambio por completo en la manera en la que se opera, temas electorales, temas del día a día en la operación, temas de agilidad, agilizar la manera en la que se hacen reportes. Y si bien esto es solo un pequeño recuento y puedo hablar horas de estos temas, quisiera ahora saltar a dónde están los datos, dónde vivimos con los datos hoy. Platicaba al principio, en el caso de Cambridge Analytica y de Facebook, con datos que se generan en la presencia online.
Este es un reporte que se publica anualmente y en el 2023, cada 60 segundos se genera este abanico de datos. Se generan 241 millones de correos, 18.8 millones de mensajes de texto, 694,000 horas de videos que son vistos en YouTube, 350,000 tweets y así un mundo de información. Este año es la primera vez que vemos este elemento dentro de la lista. 22,831 visitas a ChatGPT. Y quien no ha experimentado con ChatGPT es una gran recomendación hacerlo. Todas estas interacciones con el mundo digital pues generan este blueprint de cada uno de nosotros. Y toda esta es información que tiene un poder valiosísimo detrás. Y obviamente detrás de esto hay otras plataformas que no están aquí documentadas. ¿Qué pasa con TikTok? ¿Qué pasa con WhatsApp? Cada 60 segundos se genera toda esta información. Imagínense cuánta información se genera al año. Y no solo en estas plataformas, sino en el universo de plataformas que hay ahí. Y esto es solamente la presencia online.